La historia de Panamá está marcada por una constante lucha por su soberanía, especialmente en lo relacionado con la zona del canal. Desde mediados del siglo XIX, el istmo fue considerado un punto estratégico por las grandes potencias debido a su posición geográfica que facilitaba el tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico. Esta importancia convirtió a Panamá en escenario de numerosos tratados y convenios que a lo largo del tiempo fueron definiendo la relación con Estados Unidos y moldeando el destino de la nación. En un principio, los tratados buscaban garantizar el libre tránsito por el istmo y proteger la ruta interoceánica. Sin embargo, con el paso de los años, los intereses estadounidenses se enfocaron cada vez en controlar el territorio y especialmente en asegurar la construcción y administración del canal. Muchos de estos acuerdos se firmaron en condiciones desiguales donde Panamá tenía poca o nula participación real en las decisiones que afectaban directamente a su soberanía. A pesar de los beneficios prometidos en algunos convenios, como inversiones económicas, mejoras en infraestructura o promesas de cooperación, lo cierto es que en la práctica gran parte de ellos reforzaban el poder de Estados Unidos en el istmo y limitaban la capacidad de Panamá de decidir sobre su propio territorio. Esto provocó un creciente sentimiento de frustración y resistencia entre la población panameña. En este recorrido histórico repasaremos los principales tratados y convenios desde el siglo XIX hasta la década de 1970, analizando cómo cada uno impactó en las relaciones bilaterales. Veremos cómo de la aparente cooperación se pasó a una relación de tensión marcada por protestas, movimientos nacionalistas y una lucha cada vez más organizada por recuperar la soberanía. Esta introducción nos permitirá entender que todos estos pasos, aunque a veces dolorosos, fueron necesarios para llegar finalmente a la negociación de los tratados Torrijos-Cartes, que devolvieron a Panamá el control de su destino y del canal, Tratado Mayarino-Biclac. Fue un tratado firmado entre Colombia y Estados Unidos, que le garantizaba a Estados Unidos libre tránsito por el Istmo de Panamá a cambio de que Estados Unidos protegiera la soberanía colombiana sobre el territorio. Fue el primer acuerdo que le dio a Estados Unidos influencia directa en el Istmo. Aumentó la presencia estadounidense en Panamá y dio pie a posteriores intervenciones militares, lo que generó tensiones con Colombia, pero aseguró a Estados Unidos una posición estratégica. Tratado Errán-Hay fue negociado entre Colombia y Estados Unidos, que permitía a Estados Unidos construir y controlar el canal interoceánico en Panamá a cambio de un pago a Colombia. Aunque fue aprobado en Estados Unidos, el Congreso colombiano lo rechazó por considerarlo injusto. El rechazo provocó fricciones con Estados Unidos y fue uno de los factores que impulsó la separación de Panamá de Colombia, ya que Estados Unidos buscaba asegurar el canal a toda costa. Tratado Jaibuna-Varila fue firmado entre Estados Unidos y Panamá apenas días después de la independencia panameña. Le otorgaba a Estados Unidos el control perpetuo de la zona del canal y la facultad de intervenir militarmente en Panamá, a cambio de un pago inicial y un canon anual. Permitió la construcción del Canal de Panamá bajo la administración estadounidense. Aseguró la independencia de Panamá gracias al apoyo de Estados Unidos, pero también generó dependencia política y económica hacia este país. Marcó décadas de tensión y luchas nacionalistas panameñas para recuperar el control del canal. Convenio Monetario de 1904. Acuerdo entre Panamá y Estados Unidos que estableció el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal junto al balboa panameño. Dio estabilidad financiera al país reciente independizado y facilitó las transacciones con Estados Unidos, que controlaba la zona del canal. Entregó la economía panameña al sistema financiero estadounidense, limitó la autonomía monetaria de Panamá y aseguró confianza en el comercio y la inversión extranjera. Convenio Taft de 1904. Pacto entre el secretario de Guerra de Estados Unidos, William Taft, y Panamá para reglamentar las relaciones políticas administrativas en la zona del canal tras el Tratado Jaibuna-Varila. Definió la coordinación entre autoridades panameñas y estadounidenses en temas judiciales, policiales y administrativos. Reforzó la presencia de Estados Unidos en Panamá, limitó la soberanía panameña en áreas clave y generó tensiones por el control directo de la zona del canal. Fallo web de 1914 se trató de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, liderada por el juez Edward White, que resolvió el conflicto entre Panamá y Estados Unidos sobre la interpretación del Tratado Jaibuna-Varila.
confirmó que Estados Unidos tenía amplios derechos en la zona del canal, incluso por encima de las leyes panameñas. Bien, yo les hablaré sobre el movimiento inquilinario 1932-1935. Fue una serie de protestas y huelgas de inquilinos en la ciudad de Panamá y Colón, principalmente contra los altos alquileres y malas condiciones de vivienda. Una de las importancias de este movimiento fue el reflejo descontento social de la población panameña, que vivía en condiciones precarias mientras la zona del canal estaba controlada y bien organizada por Estados Unidos. Como siguiente punto les hablaré sobre el Tratado Alfaro-Kellogg, 1926. Fue un tratado firmado entre el canciller panameño Ricardo Alfaro y el secretario de Estados Unidos, Frank Kellogg. Buscaba realizar varios derechos que Estados Unidos ejercía en Panamá, incluyendo la ampliación de la presencia militar y mayores controles en torno al canal. El impacto bilateral fue muy rechazado en Panamá y nunca llegó a ser ratificado por la Asamblea Nacional, ya que se consideraba un atentado contra la soberanía nacional. Sin embargo, marcó un antecedente de la resistencia panameña frente a las imposiciones estadounidenses y dejó claro que Panamá quería relaciones más equilibradas. Bien, les hablaré sobre el Tratado de Arias-Roosevelt, 1936. Fue un tratado firmado entre el presidente de Panamá, Harmodio Arias Madrid, y el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Fue un gran avance para Panamá porque eliminó el derecho de intervención militar estadounidense en los asuntos internos del país, algo que Estados Unidos tenía desde la independencia en 1903. Además, reconocía un trato más igualitario en las relaciones. Uno de los impactos bilaterales fue que mejoró significativamente las relaciones, ya que Estados Unidos adoptaba la política del buen vecino en América Latina. Panamá empezó a tener más soberanía y voz propia, aunque la zona del canal aún seguía bajo control estadounidense. Convenio Fábrega-Wilson, 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, Panamá y Estados Unidos firmaron este convenio que permitió la instalación de bases militares norteamericanas en territorio panameño, con el argumento de proteger el canal de posibles ataques enemigos. Aunque se justificó como una medida de defensa estratégica, también significó una fuerte presencia militar extranjera dentro del país. Importancia. Fue clave porque reforzó la cooperación militar y demostró que el canal era vital para el comercio y la seguridad mundial. Impacto en las relaciones. A corto plazo, fortaleció los lazos con Estados Unidos, pero también generó malestar entre los panameños, que veían cómo se cedía soberanía a cambio de promesas de desarrollo que en muchos casos no se cumplieron. Convenio Philos-Hines, 1947. Al terminar la guerra, Estados Unidos quiso mantener su control militar en Panamá y negoció este convenio que buscaba extender por 20 años más el uso de las bases militares. Sin embargo, la realidad era que el peligro había pasado y el pueblo panameño ya no aceptaba más imposiciones. Las protestas masivas en las calles demostraron un sentimiento nacionalista muy fuerte y la Asamblea Nacional se vio obligada a rechazarlo. Importancia. Representó un punto de quiebre, pues fue la primera vez que Panamá dijo no abiertamente a Estados Unidos. Impacto en las relaciones. Aunque creó tensiones diplomáticas, fortaleció la identidad nacional y la lucha por recuperar soberanía, marcando un precedente que impulsó los tratados posteriores. El Tratado Ramon-Eisenhower. El Tratado Ramon-Eisenhower fue firmado en 1955 entre Panamá y Estados Unidos como resultado de las largas negociaciones tras la presión nacionalista panameña por mayores beneficios del canal. Este acuerdo estableció un aumento en el pago anual que recibiría Panamá, pasando de 430.000 a casi $2 millones. La eliminación de las tiendas en la zona del canal competían deslealmente con el comercio panameño y la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores locales, quienes antes sufrían discriminación frente a los empleados estadounidenses. A pesar de ser vistos como un paso positivo, gran parte de la sociedad panameña lo consideró insuficiente, ya que no modificaba la estructura colonial en la zona del canal. Operación Soberanía y Siembra de Banderas, 1958-1959. La Operación Soberanía en 1958 y la posterior Siembra de Banderas en 1959 fueron acciones impulsadas principalmente por estudiantes panameños para reafirmar los derechos de Panamá sobre la zona del canal, territorio que seguía bajo control estadounidense.
Estas manifestaciones consistieron en penetrar en dicha zona y colocar banderas panameñas como símbolo de Estado y atrayendo la atención internacional hacia la situación del país. Las acciones provocaron tensiones diplomáticas y choque con las autoridades norteamericanas, pero también consolidaron el sentimiento nacionalista en la juventud y en la población en general. Estos actos, aunque simbólicos, tuvieron un fuerte impacto político y social y se consideraron antecedentes directos de la protesta de enero de 1964. Acuerdo Sherry-Kennedy 1962. No fue un tratado formal, sino un memorándum de entendimiento entre el presidente panameño Roberto Sherry y el presidente estadounidense John Kennedy, firmado el 23 de enero de 1962, con el fin de aliviar tensiones por la zona del canal. Reconocía el derecho de Panamá a obtener más beneficios económicos por el canal. Fue visto como una pequeña concesión económica, pero insuficiente frente a las enormes ganancias que Estados Unidos tenía del canal. Los tratados Roble-Johnson de 1967 fueron un intento de reemplazar al tratado Haibunau-Varila de 1903, tras el creciente descontento nacionalista y los sucesos del 9 de enero de 1964. Establecía que el canal seguiría bajo administración de Estados Unidos hasta el año 2000, reconocía formalmente la soberanía panameña, aunque sin control efectivo. Supuso un avance simbólico al fijar una fecha de finalización, pero al mantener a Estados Unidos con el control durante más de 30 años, generó frustración y rechazo en Panamá. La historia de los tratados, convenios y movimientos relacionados con el Canal de Panamá refleja un largo proceso de luchas y negociaciones entre Panamá y Estados Unidos, en el que se combinaban momentos de imposición extranjera con avances graduales hacia la soberanía nacional. Si bien al inicio los acuerdos fueron desiguales y beneficiaron principalmente el interés norteamericano, la resistencia del pueblo panameño, junto con la firmeza de sus líderes, marcó el camino hacia una mayor autonomía. Cada tratado rechazado, cada protesta popular y cada negociación significaron un paso más en la consolidación de la identidad y la dignidad nacional, demostrando que la soberanía fue un regalo, sino el futuro de la perseverancia y la unidad del pueblo panameño.